Normas de información financiera, que será la clase 3 para contabilidad, ¿sí? Aquí son más, las normas nos ayudan a poder entender cómo debemos seguir reglas para las cuentas, ¿no? O la contabilidad, inclusive en un total. Reglas que pueden ser hasta determinantes para las leyes, ¿no? Y para que también los contadores puedan entender cómo, pues, tener la misma información para todos, ¿no? Y inclusive también documentos que se requieran tener esa información, precisa y clara, y también por seguridad. Ahora, las definición. Las normas de información financieras o NIF son un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la presentación y elaboración de la información comprendida en los estados financieros de la entidad económica. O sea, estos son conceptos generales y particulares que necesita y requiere la entidad económica o empresa, ¿no? Las empresas. Es una información que requieren las empresas y nos ayuda la NIF para hacerla. Postulados básicos. NIF A2 guiará el funcionamiento del sistema de información contable. Estos postulados son los siguientes, ¿sí? Postulados básicos de la NIF A2, sustancia económica, entidad económica. Este postulado tiene como objetivo, captar la esencia económica en la delimitación y transacción y operaciones del sistema de información contable, o sea, son sus transacciones, así como las transformaciones internas u otros eventos que afecten económicamente a la entidad. Luego, se requiere un reconocimiento contable de las transacciones y transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Ahora, entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas integradas por combinaciones de recursos humanos, materiales financieros, conjuntos integrados de actividades económicas y recursos. En pocas palabras, la empresa. ¿Sí? Eso es una entidad, sea pequeña, grande o chica, es una entidad económica, porque crea productos o servicios, bienes o servicios. Ahora, la unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, lo mismo vuelve a decir que son recursos humanos, que son las personas que trabajan, materiales, que son los equipos, equipos, maquinaria, transportes, bueno, todo eso, ¿no? Y financieros conducidos, administrados por el único centro de control y toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para que fue creada. Bueno, o sea, las empresas, la entidad económica, lo importante es que crea productos y servicios a través de recursos humanos, materiales que serían las máquinas, lo que esté ocupando. Y los financieros, pues es el capital, como ya habíamos visto en la clase uno, que era el capital y el patrimonio, de inversión. En la NIF A2 también nos dice que es un negocio en marcha, ¿sí? Eh, o sea que es la entidad dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo la prueba de contrario. Se presume una existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba del contrario, por lo que las cifras del sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos. Es un negocio en marcha, quiere decir que es ya la existencia como tal de la entidad económica, o sea, de la empresa. Sí, cuando ustedes empiezan a poner, no sé, empiezan a emprender un negocio de vengación contable. Son los efectos derivados de transacciones que lleva a cabo la empresa con otras entidades, así como transformaciones internas y otros eventos que le han afectado económicamente, las cuales deben reconocer en su totalidad el momento en el que ocurres independientemente de la fecha. Bueno, esto quiere decir que son todas las operaciones que hay entre empresas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay empresas que nada más se dedican a proveer de recursos a otras para construir, no sé, un carro, una licuadora, todo eso. Entonces, esas son las devengaciones contables, las transacciones entre otras entidades.
y las operaciones que le han afectado económicamente deben reconocer contablemente en su totalidad. O sea, se tienen que estar contabilizando en su totalidad y ser reconocidas. Momento el que ocurre independientemente de la fecha en que consideren realizadas para fines contables. Acuérdense que también es cronológico la contabilidad y eso tiene que tener un precedente en el tiempo. Asociación de costos y gastos con ingresos. Este postulado tiene como objeto reconocer y asociar cualquier costo o gasto incurrido dentro de un mismo periodo operacional con el ingreso que éste haya generado, independientemente de la fecha en que se realizó. Y luego los costos y gastos de una entidad deben de identificarse con el ingreso que genere en el mismo periodo, independientemente de la fecha que se realizó o que se realicen. ¿Sí? Evaluación. Este postulado tiene como objeto cualificar o cuantificar en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elementos o a ser evaluado. Cualquier actividad económica que afecte a la entidad para determinar con mayor precisión el valor económico de los activos netos. ¿Sí? Los efectos financieros derivados de la transacción, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios. O sea, todo lo que sea la actividad que tenga la empresa se tiene que contabilizar, toda actividad que tenga tiene que contabilizarse, no puede saltarse nada. Ni siquiera si hay un acreedor, un deudor, nada, todo tiene que estar registrado, ¿sí? Ahora, dualidad económica y consistencia. La dualidad económica, este postulado tiene como objeto mencionar que una identidad económica está constituida por recursos propios, o sea, activos de la misma para generar un beneficio de fuentes externas, pasivo y capital contable que tiene el mismo fin. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. Entonces, todo lo que habíamos comentado que pues puede financiarse por sí misma o por algún otro socio, tiene que estar registrado. O al igual que puede ser un crédito de banco, también tiene que ser registrado. Y esto es un postulado que nos demuestra esa parte, ¿no? La estructura de la entidad financiera o la empresa. En este caso, que si está constituida con tales recursos, ¿no? Que sea crédito, que sea un ingreso propio, etcétera. Consistencia. Este postulado tiene como objeto que las operaciones similares de una entidad económica mantengan un mismo tratamiento contable con la finalidad de ser comparables a través del tiempo. O sea que tienen que ser comparadas a nivel cronológico. Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. O sea, todas tienen que tener el mismo tratamiento de procesar la información contable. Y esto aunque pues esto a través del tiempo, aunque cambia algunas cosas, lo esencial de la información no debe de cambiar, ¿no? O sea, un activo es un activo, un pasivo es un pasivo y así lo tienes que dar la operación. O sea, no puedes cambiar de pronto que es el pasivo y el activo que estés tú registrando, ¿no? O sea, todas esas operaciones tienen que ser igual. Ahora, características cualitativas de la información financiera. O sea, ya aquí vamos a ver las cualidades en la NIF A4. Con la finalidad de la información financiera puede brindar las herramientas necesarias a los usuarios. Estos deben contar con las siguientes características: confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. O sea, que se puedan comparar, que puedas tú entender, que sean importantes, y que sean seguras, por eso es la confianza, ¿no? Entonces, esos son los parámetros de las cualidades de los estados financieros, o bueno, más bien de las normas,
que te están poniendo para que puedas tú hacer la información financiera más de acuerdo, más de acuerdo, ajá, se puede decir, de acuerdo a lo que requieras a las cuestiones contables. Los elementos básicos de los estados financieros es el A5, ¿no? La NIF A5. Esta norma tiene como objetivo esta norma tiene como objetivo general que la información financiera debe ser útil para la toma de decisiones. Ajá, o sea, este objetivo es que la información sea verdadera, confiable, segura, etcétera, con lo que habíamos visto en la anterior lámina, para que sea útil en la toma de decisiones por parte de una amplia gama de usuarios interesados en la información de la entidad. Por ello, esta información debe ser representada por medio de estados financieros, los cuales poseen elementos básicos. Miren, a veces también no nada más para los usuarios, ¿no? O sea, eso puede ser también porque ya sea que el dueño de la empresa, del negocio, tome decisiones a través de estos estados financieros para saber qué cuenta está en peligro, o sea, qué parte de la empresa está en peligro. Por ejemplo, marketing puede estar gastando mucho dinero o puede, o le falta, al contrario, ¿no? Puede ser que le falta dinero y por eso no hay tanta publicidad, qué sé yo. O sea, hay muchas tomas de decisiones a través de estos estados financieros, ¿no? Y eso es en la cuestión empresarial. Ahora, en la parte gubernamental, pues el gobierno para cobrar impuestos te puede decir, oye, dame tus estados financieros para saber cuánto ganaste en un año y a través de esos ya calibrar cuánto debes de impuestos. Entonces, eso es el NIF A5, ¿no? El balance general o el estado de situación financiera de la empresa, ajá, es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades que tienen propósitos no lucrativos, o sea, como el gobierno. Y lucrar es tener una ganancia, ¿vale? A través monetaria, una ganancia monetaria. Y se conforma por los elementos de activo, pasivo y capital contable. Este último solo para entidades lucrativas, ¿sale? El capital solo para lucrativas, porque en el caso del gobierno nunca va a lucrar, ¿vale? El Estado, ya sea el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, nunca va a lucrar. Son al servicio del país, son al servicio del pueblo. No son entidades como la empresa, ellos administran. A eso se refiere este enunciado, ¿no? Con el capital. Entonces ellos no tienen capital, guardan nuestro dinero y lo que se ha invertido en todas las empresas, entonces es otra cosa, pero no es como un capital de una empresa, ¿sale? Eso se les llama reservas. Pero en fin, vamos a ver el estado de resultados. El estado de resultados integral o estado de actividades. Esto es la utilidad de las empresas, ¿sí? El estado de resultados integral es emitido por las entidades lucrativas y está integrado por ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y resultado integral, mientras que el estado de actividad es emitido por entidades no lucrativas. El estado de actividad, lo hace más que nada el gobierno, a eso se refiere con las no lucrativas. Y está integrado por ingresos, costos y gastos en el cambio neto en el patrimonio contable. También no se me olvidó que entidades no lucrativas también pueden ser, por ejemplo, este, organizaciones que son particulares y ayudan a la gente, o sea, como las fundaciones, ¿no? La Fundación Teletón y todo eso, no son lucrativas. Entonces ellos no tienen un estado de resultados, ellos tienen un estado de actividades. O sea, en qué han gastado todo ese dinero que les han dado. Ajá. Eso es lo importante también verificar. No nada más el Estado hace el estado de actividades, ¿no? O sea, el gobierno federal, local, municipal, sino también las fundaciones, por ejemplo. Aunque no son de gobierno, son particulares. El estado de resultados tiene que ver más con la ganancia, la utilidad que tenga la empresa. ¿Sale? El estado de cambios de capital contable es como el flujo de efectivo. El estado financiero es emitido por entidades lucrativas y está conformado por los elementos de movimientos de propietarios, movimiento de reservas, resultado integral.
Aquí es como ver cómo es el gasto, cómo se está viendo el balance general, etcétera, de manera más ordenada porque es el capital. Ajá. O sea, lo que le queda a los socios, digámoslo así, las inversiones que tienen los socios. Ujú. Entonces vamos con el A6. Esta norma tiene como objetivo principal establecer los criterios generales en la evaluación, entendiendo la evaluación cuantificación monetaria de las operaciones que se reconocen como activos y pasivos. O sea, es la cuantificación monetaria, el dinerito, ¿no? Activos y pasivos del capital. A eso se refiere esta norma NIF A6 y que está representada por esa información financiera. Ajá. Ahora vamos con la A7, NIF A7. La representación de información financiera se refiere al modo de mostrar adecuadamente los estados financieros y sus notas, como pues estar viendo las buenas prácticas de documentación, cómo se debe de entregar. Por eso es que es importante también entender que los profesores cuando te piden algo bien hecho, o sea, que entregues algo bien hecho, es para que también tengas pues digamos, esa costumbre, ese hábito de hacer las cosas bien, porque aquí en contabilidad todo eso cuenta, ¿sale? Ahí es algo que está aquí la norma diciendo en la NIF A7, ¿sí? Mostrar adecuadamente los estados financieros y sus notas, los efectos derivados de las transacciones, transformaciones y internas y otros eventos. Entonces tiene que ver más con las interpretaciones, la información que se presenta eh, adecuadamente, ¿no? Y la supletoriedad, ajá. La supletoriedad, para poder explicar el objetivo de estas normas, primero tenemos que definir lo significativo o el significado de la supletoriedad. Este término es aplicado cuando se utiliza un grupo de normas que no son las normas de información financiera, pero que sin embargo cumplen con los mismos requisitos de representación. O sea que no tienen nada que ver con las normas propiamente de información financiera, pero tienen lo mismo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, algunos comunicados, algunas circulares, algunas leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo. Ajá. Que aunque no son como normas así normas de la información financiera propiamente, pero sí te dicen cómo debes de hacer un estado financiero, cómo presentar las cuentas, cómo ser tan limpio para no estar eh, sacando o quitando dinero o partidas de las cuentas, ¿no? Me refiero a eso se refiere. Entonces, también hay textos que también son importantes para entender las normas de información financiera, ajá, que también maneja el gobierno, bueno, todo el pueblo mexicano, ¿no? Todo el pueblo mexicano, y también en otros países, también tienen sus propias normas de información financiera, ¿sale? Cada quien tiene su propia norma, aunque también hay normas internacionales que nos permiten cuantificar este tipo de información. Entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes van para contabilidad, esto tómenselo muy en serio. Esa carrera de verdad que hay que también tener mucha seriedad, ¿sí? Entonces, pero sin embargo cumplen con los mismos requisitos de presentación. Otro tipo de normas que pueden ser utilizadas son normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, ¿sale? Entonces hasta aquí la dejamos para que empecemos a ver las preguntas de las guías resueltas en otra clase. Saludos y que tengan buen día.